Muy buenas noches, amigos y amigas. Con ustedes, César Tuñón Lions. Vamos a estar dando inicio al del Catecismo Mayor de Westminster en esta noche. Por lo tanto, vamos a empezar en estos momentos con una palabra de oración. Oremos. Señor y Padre bueno, te damos las gracias en este momento por la oportunidad que nos das de poder estar nuevamente compartiendo tu bendita y santa palabra, y en este caso un estudio bíblico con el Catecismo Mayor de Westminster. Te pedimos, Señor, que tú dirijas cada una de las palabras, dirijas nuestra exposición y también dirijas la atención de los que escuchan, para que todos seamos edificados y todos podamos llevar la aplicación esta enseñanza en la noche de hoy. Gracias, bendito Dios. Te adoramos y bendecimos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis estimados hermanos, este estudio bíblico es parte de las actividades de Iglesia Presbiteriana Reformada en Panamá. Como le dije, su amigo y hermano César Tuñón, vamos a estar entonces haciendo la presentación del estudio bíblico en la noche de hoy. El estudio bíblico que nos toca en esta noche se basa en 59 del Catecismo Mayor de Westminster. Vamos a estar precisamente colocando en pantalla los archivos correspondientes al estudio en la noche de hoy. Damos la bienvenida al hermano Andrés Chávez. Dios te bendiga, Andrés. Dios te bendiga. ¿Cómo estás, Andrés? Andrés, ¿me escuchas? Ahora sí, listo y claro. Ok. Bien, bienvenido al estudio en la noche de hoy. Vamos a estar buscando los documentos. El catecismo para la noche de hoy, para poder así compartirlo. Vamos a hacer algo aquí. Pensaba que lo tenía listo.
Bueno, vamos a estar iniciando y vamos entonces a ir desarrollando el estudio bíblico en la noche de hoy. Ruego disculpas por lo concerniente a compartir el archivo. Yo lo que les pido a los que están escuchando, tanto a Andrés como a cualquier otro oyente, que por favor, si puede, le pido que pueda utilizar los documentos de del Catecismo Mayor de Westminster, comentario por Johannes Gerardus Voss, la traducción al español. Bien, dice así la pregunta 59 de el Catecismo Mayor de Westminster en esta noche. ¿Quiénes son hechos partícipes de la redención a través de Cristo? Vuelvo y repito la pregunta. ¿Quiénes son hechos partícipes de la redención a través de Cristo? La respuesta, la redención es ciertamente aplicada y eficazmente comunicada a todos aquellos para quienes Cristo la ha comprado, quienes a su debido tiempo son capacitados por el Espíritu Santo para creer en Cristo de acuerdo al Evangelio. Al leer tanto la pregunta como su respuesta, esta respuesta nos indica que los que son hechos partícipes de la redención a través de Cristo son aquellos por los cuales Cristo la compró. Y hay otras cosas en esta respuesta que quisiera poder comentar para que vayamos teniendo el hilo correcto de a dónde nos va a llevar este catecismo en la noche de hoy para entendimiento del tema. En primer lugar, dice que esta redención que, en la cual participan aquellos por la cual Cristo la ha comprado, esta redención es ciertamente aplicada, es decir, que se le va a aplicar. No es que vamos a esperar a ver si ocurre, no, es ciertamente aplicada. Es decir, que vamos a tener redimidos vamos a tener redimidos que se aplicó esa redención en su ser. Hermano Reinaldo, buenas noches, Dios le bendiga. Hermano, ¿pudiese usted ayudarnos a compartir el documento de la pregunta número 59? Sí, Sí, para yo entonces, sí, por favor, hermano, y disculpe que le pida esto. Un momentito. Sí, voy a convertirlo a usted en anfitrión. Esa pregunta 59. 59. Sí. Y aquí Bien, como vamos. le decía, ajá, perdón. No, no, o sea que pregunta 59. Déjeme buscarla ahora mismo. Ok. Sí, como bien le decía, la respuesta nos dice que esta redención es ciertamente aplicada, es decir, hay seguridad de que se va a aplicar a aquellos por los cuales Cristo la compró. Pero también dice que va a ser eficazmente comunicada.
Entonces, eso quiere decir que las personas para las cuales Cristo la compró van a llegar en algún momento en su vida en que van a tener precisamente ese llamado, ese llamamiento eficaz, y va a darse el testimonio en su alma a través del Espíritu Santo de que son precisamente personas redimidas. Esto es muy importante. Para muchos, quizá el tema concerniente a decir que la redención a través de Cristo es efectiva y aplicada en un número de personas determinado, que son los elegidos, que Jesús, el Señor, compró para ellos esa redención, quizás es un tema que empieza a causarle ruido en, en su entendimiento, porque muchos entienden que Cristo murió por todos, cuando lo que la Biblia nos declara es totalmente lo contrario. Cristo murió, derramó su sangre, compró la redención por sus redimidos. Además, como vemos también aquí en pantalla, dice que a su debido tiempo son capacitados por el Espíritu Santo para creer. Aquí también entonces vemos un aspecto importante, que es eh, lo que es la regeneración, el poner dentro del individuo que va a creer la fe para poder obtener esa salvación, cosa, cosa que hace el Espíritu Santo y no el hombre en su capacidad. Nosotros, y esta confesión, se suscribe al monergismo y no al sinergismo. Cuando hablamos de monergismo, hablamos que precisamente todo el trabajo para que un individuo elegido por Dios crea y le sea aplicada de manera eficaz la redención y todos los aspectos de la salvación a su vida es a través de la obra del Espíritu Santo. No creemos en el sinergismo, que es el que dice que el hombre, el individuo, colabora en la realización y aplicación de esa salvación, porque él pone su parte. No, nosotros no creemos eso. ¿Por qué? Porque la Biblia precisamente no habla de esa teoría. En la noche de hoy trataremos también de ver, hermanos, alguna armonía con respecto a lo que es este tema con los otros documentos estándares de Westminster. Esta pregunta número 59 precisamente está siguiendo la línea de temas que habla de los beneficios de las obras del mediador, y uno de los beneficios de las obras del mediador es precisamente la redención que compró para sus elegidos. Esto en armonía con la confesión de fe de con el catecismo menor de Westminster, en donde va a tocar una parte de todo el compendio de cosas que va a decir. La respuesta de esta pregunta 59, y es en la pregunta número 30 cuando se habla de la aplicación de esa obra por el Espíritu Santo. Y en la confesión de fe de Westminster, atendiendo al tema del llamamiento eficaz. Porque de manera eficaz Dios nos va a capacitar para que entendamos el mensaje del Evangelio, y entonces producirá la fe para que podamos creer. La confesión de fe de Westminster, como bien nosotros vemos en la pregunta número 59, dice: ¿quiénes son hechos partícipes de la redención a través de Cristo? Y la respuesta dice: la redención es ciertamente aplicada y eficazmente comunicada a todos aquellos
para quienes Cristo la ha comprado, quienes a su debido tiempo son capacitados por el Espíritu Santo para creer en Cristo de acuerdo al Evangelio. En la pregunta número 30 del Catecismo Menor se nos dice lo siguiente: ¿Cómo nos aplica el Espíritu Santo la redención comprada por Cristo? Y la respuesta es la siguiente: el Espíritu Santo nos aplica la redención comprada por Cristo, obrando fe en nosotros y uniéndonos hacia Cristo por medio del llamamiento eficaz. La arista que tiene armonía con lo que estamos nosotros en esta noche a punto de desarrollar en el Catecismo Menor es que el Espíritu Santo obra y nos une a Cristo. Obra exclusiva de Dios a través del Espíritu. Y aquí vuelvo y repito, hermanos, que la Biblia nos habla de la acción monergística de Dios. Dios hace para salvar al individuo que ya escogió, hace todo. Muy bien, nosotros tenemos en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es decir, nosotros no tenemos ningún tipo de participación, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y además de eso, el Señor nos une a Cristo. ¿Quién nos une a Cristo? Dios mismo, a través de la persona del Espíritu Santo. Y en armonía con lo que la Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 10, sección 1, que nos dice lo siguiente, y voy a proceder a leerlo, hermanos. Hubiese querido tener todos los documentos descargados para poderlos compartir con ustedes en pantalla, pero creo que ya con la mención de los documentos, las secciones, basta para que posteriormente ustedes puedan consultarlo e ir en ello. Sí, el capítulo 10. ¿Cuál documento? 10. Perdón, es la Confesión de Fe de Westminster. Ajá. Capítulo 10, sección 1 dice: a todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, y solamente a ellos le agradó en su debido tiempo señalado y aceptado llamarlos eficazmente por medio de su palabra y espíritu, de aquel estado de pecado y muerte en el que están por naturaleza al estado de gracia y salvación por medio de Jesucristo, iluminando sus mentes espiritual y salvíficamente para entender las cosas de Dios, quitándoles su corazón de piedra y dándoles uno de carne, renovando sus voluntades y determinándoles a hacer lo que es bueno por su poder todopoderoso y acercándoles eficazmente hacia Jesucristo. Pero de tal manera que vienen muy libremente, pues por su gracia les da tal disposición. Entonces vemos aquí en la Confesión de Fe de Westminster, como tenemos en pantalla, que el Señor, de manera eficaz, por su palabra, en el tiempo señalado y aceptado, nos hace salir del estado de pecado y muerte al estado de gracia y salvación. ¿Y qué más hace? Eficazmente
de manera monergística, solo Él, a través de su poder, iluminando nuestras mentes para que podamos comprender las cosas de Dios y habiendo creído eso, nos quita el corazón de piedra y nos hace tener un corazón sensible para proceder a actuar como Dios quiere que actuemos, obedeciendo al llamado de Dios, obedeciendo a la fe y también viviendo según su voluntad. Y vemos aquí que estos tres documentos, mis estimados amigos y hermanos, están totalmente alineados, están totalmente en armonía. Es importante que los que escuchan por primera vez y posiblemente esto les ha causado alguna duda. Bueno, consiga estos documentos. La Confesión de Fe de Westminster, el Catecismo Menor de Westminster y el Catecismo Mayor. Consígalos, descárguelos, estúdielos a la luz de la palabra y verá precisamente todo esto que estamos en esta noche abordando. Bien, volviendo entonces al Catecismo Mayor, la pregunta 59. Hermano, usted podrá ampliar el documento para que podrá ampliarlo. Ajá. Bien, muy bien. Tenemos de esta respuesta las siguientes referencias bíblicas que voy a proceder a mencionar. En primer lugar, la respuesta hecha en esta pregunta del catecismo nos habla que la redención es eficazmente comunicada a todos aquellos para quienes Cristo la ha comprado. Es en primer lugar. Y cita pues los textos de Efesios 1, del 13 al 14, Juan 6, 37 y 39, y Juan 10, del 15 al 16. La segunda referencia que esta respuesta nos da, nos dice que para aquellos a quienes Cristo compró la redención, es decir, sus elegidos, son capacitados a su debido tiempo para creer en Él de acuerdo al Evangelio. Los elegidos son capacitados por Dios para creer. ¿Qué nos hace esto? Posteriormente vamos a hablar de esto, pero ¿qué nos hace esto comprender? Que el que no entiende el Evangelio es porque Dios no ha hecho una obra de capacitación en su vida para entender el Evangelio. Y no lo ha hecho porque no lo ha escogido. En tercer lugar, la tercera referencia nos dice, Cristo ora por aquellos para quienes ha comprado la redención. Y la cita bíblica la tenemos en Juan 17, verso 9. La cuarta referencia bíblica nos habla de los redimidos, a su debido tiempo son añadidos a la iglesia. Esos redimidos, esperando el momento efectivo para obedecer el Evangelio, bueno, a su debido tiempo también son añadidos a la gran asamblea de los redimidos de Dios, que se ha venido nutriendo desde la creación misma de la humanidad, desde el mismo Edén hasta nuestros días. En quinto lugar, la quinta referencia nos dice que para que una persona sea salva por el Evangelio es necesario que el Señor abra su corazón. ¿Quién tiene que abrir el corazón de la persona para que sea salva? Dios. La persona no abre su corazón. Miren que por ahí
hay un texto bíblico que se utiliza mal respecto a esto. Se dice que Apocalipsis 3:20 nos enseña que uno es el que le abre la puerta del corazón a Dios, a Cristo, para que entre. Ese texto dice que, eh, vamos a buscarlo a manera de comentario, Apocalipsis 3:20, que dice, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y la confusión precisamente está en el hecho de que muchos ven que la forma en que Jesús está hablando es una forma singular, como que si estuviese hablando como un individuo, pero realmente Jesús le está hablando a las iglesias, porque esto está dentro de el mensaje a las 7 iglesias de Asia. Y dice, como bien está poniendo en pantalla, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Miren, nosotros no tenemos la capacidad de abrir nuestro corazón al mensaje del Evangelio, al mismo Dios, porque eso lo hace el Espíritu. Y este texto precisamente no está hablando de que nosotros tenemos esa capacidad. Está diciéndole a las iglesias de esa época y obviamente a nosotros que el Señor está amonestándonos y que por favor abramos la puerta del corazón a la amonestación de Dios para que Él pueda entrar, eh, pueda cenar con nosotros y pueda pues hacer la obra que tiene que hacer en la iglesia para restaurar. Y por último, la última referencia, la sexta referencia, que dice, Dios conoce exactamente quiénes son sus elegidos, para quienes la redención ha sido comprada y que a su debido tiempo les será aplicada. Dios no elige, o Dios no conoce, porque tiene que tener un preconocimiento para saber quién es salvo, no. Hermanos, Dios conoce porque ya también Él estableció de antemano quienes han de salvarse. Entonces es importante que este punto también, de alguna u otra manera, esté claro en nuestros corazones y no haya el malentendimiento que también hay en algunos círculos cristianos que dicen que, bueno, eh, Dios tiene un preconocimiento de quién se va a salvar y entonces lo elige para salvarse. No, no, no. Dios primero lo elige. Dios primero lo elige. Dios primero determina. Pero bien, todas estas cosas vamos posteriormente a estarlas aclarando en la noche de hoy. La primera referencia bíblica, hermanos, que dijimos que la redención es eficazmente comunicada a todos aquellos para quienes Cristo la ha comprado, tiene conexión directa con el enunciado de la sección 1, capítulo 10 de la Confesión de Fe de Westminster. Es precisamente directamente relacionada con ella. La segunda referencia bíblica que nos habla que para aquellos a quienes Cristo compró la redención son capacitados a su debido tiempo para creer en Él de acuerdo al Evangelio, tiene directa conexión con la pregunta 30 del Catecismo Menor de Westminster, donde nos habla que el Espíritu Santo es el que aplica de manera eficaz la redención en nuestras vidas. La quinta referencia bíblica que dice que para que una persona sea salva por el Evangelio es necesario que el Señor abra su corazón, tiene también
relación directa con la pregunta 30 del catecismo, porque la respuesta dice, obrando fe en nosotros y uniéndonos así a Cristo por nuestro llamamiento eficaz. Y la última referencia que dice que Dios conoce exactamente quiénes son sus elegidos, para quienes la redención ha sido comprada y que a su debido tiempo les será aplicada, tiene también una conexión con la confesión de fe de Westminster, ya que Dios conoce exactamente y en qué momento vamos a obedecer a la fe. Ahora sí, vayamos entonces a la lectura de los textos bíblicos de cada una de estas referencias. Efesios, capítulo 1, versículos del 13 al 14 nos dice lo siguiente. Efesios 1, 13 y 14 nos dice lo siguiente. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí vemos, hermanos, que habiendo oído, es decir, nos fue comunicada el Evangelio, la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, bueno, creímos y fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. En Juan capítulo 6, versículos 37 y 39. Juan 6, 37 y 39, leemos lo siguiente también en la Biblia, que dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Y versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. No pierda yo nada. Es decir, la comunicación no se dañó. El proceso se dio, fue efectivo, ese llamado. Y en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, versículos 15 y 16, dice lo siguiente. Dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Precisamente este fue uno de los textos que en la noche de ayer leímos durante la reunión de oración congregacional respecto a Jesús como el buen pastor. Bueno, Él es tan buen pastor que las ovejas que su padre le dio, nadie se las puede arrebatar. Él pone su vida por las ovejas y con efectividad las trae a su redil. Y las que no estaban en el redil, que deben estar, entonces oirán su voz, reconocerán su voz, atenderán a esa voz y habrá entonces un rebaño y un pastor. En Efesios capítulo 2, versículo 8, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Y esto respecto a que para aquellos a quienes Cristo compró la redención, son capacitados a su debido tiempo para creer en Él, de acuerdo al Evangelio.
son capacitados a su debido tiempo para creer en el Evangelio. ¿Qué dice? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquellos para quienes Cristo compró la redención, los capacitó. Esta fe que demuestran estos que están puntualizados en este versículo 8, esa fue dada por Dios, porque dice, esto no de vosotros. Dios lo capacitó con la fe. ¿Por qué? Porque esa capacitación es un don de Dios. Y segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 13, que nos dice, segunda de Corintios 4, 13, dice lo siguiente. Dice, segunda de Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Pero miren, el mismo espíritu de fe. El apóstol Pablo le está hablando a una iglesia de creyentes. Dice, todos tenemos el mismo espíritu de fe. O sea, ¿cómo es posible que personas diversas, diferentes, puedan tener el mismo espíritu de fe? Bueno, porque Dios precisamente los capacitó a todos los redimidos, para que tuviesen esa. Juan capítulo 17, versículo 9. Juan 17, 9. Y esto respecto a que Cristo ora por aquellos a quienes ha comprado la redención. Dice lo siguiente este texto. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Miren, más claro que esto y más directo no podemos tener ahí. Porque dice, yo ruego por ellos. ¿Por quién? Por los que me diste. Porque tuyos son. Y eso que el Señor, el Padre, le dio al Hijo, son los redimidos por los cuales se compró la salvación. Y miren lo curioso, dice, yo ruego por ellos, no por el mundo, no por los que no han sido elegidos. Cristo ora por aquellos para quienes ha comprado la redención. Qué tremendo y qué clara es la Biblia respecto a esto. Hechos capítulo 2, versículos 47. Hechos 2:47, y esto respecto a que los redimidos a su debido tiempo son añadidos a la iglesia. Hechos 2:47, texto también claro como el agua de Tiná. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y esto en el contexto, hermanos, de los primeros cristianos. ¿Cómo era la vida de los primeros cristianos? Y vemos que dice que ellos vendían sus propiedades, sus bienes, y lo repartían según la necesidad de cada uno. Ponían el monto de sus propiedades a los pies de los apóstoles, y los apóstoles repartían. Y seguían ellos perseverando unánimes en el templo, partiendo el pan, en las casas, comían juntos con alegría, y dice, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía en ese ir viviendo como iglesia, promulgando el evangelio, teniendo las pruebas, venciéndolas, enfrentando tentaciones y venciendo las tentaciones también. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién añadía a la iglesia? ¿El predicador? ¿Los cristianos? No, el Señor, Dios. Por lo tanto, los redimidos a su debido tiempo son añadidos a la iglesia según la voluntad del Señor. Y como Él conoce su voluntad, en el momento oportuno, Dios añade. Y esto nos debe llevar a pensar, hermanos, que nunca nuestro trabajo de evangelismo es en vano o es estéril. ¿Por qué? Porque el que tiene que salvarse
al escuchar la predicación del Evangelio, va a proceder a ser añadido por Dios al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor. El que no es añadido a la iglesia es porque no es parte de estos redimidos por los cuales Dios compró esa redención. Bien, Hechos capítulo 16, versículo 14. Hechos 16, 14. Este es el texto que nos habla de los encarcelados en Filipos, ¿verdad? Hechos 16, 14. Nos habla que para que una persona sea salva del Evangelio, es necesario que el Señor abra su corazón. ¿Y qué dice Hechos 16, 14? Dice lo siguiente. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira o Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién abrió el corazón de Lidia? El Señor. Y curiosamente, Lidia fue una mujer que tuvo una vida ejemplar, eficaz, y muchos comentan que ella fue una también usada por Dios precursora para la iniciación de la iglesia en Tiatira, que es precisamente una de las iglesias que es mencionada en Apocalipsis con el mensaje a las 7 iglesias. Y por último, hermanos, Hechos 18, versículos del 9 al 11, y esto respecto a que Dios conoce exactamente quiénes son sus elegidos, para quienes la redención ha sido comprada y que a su debido tiempo les será aplicada. Hechos 18, 9 al 11, dice lo siguiente. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Lo curioso de esta narrativa, de esta narración, es que Pablo en la ciudad de Corinto sintió temor, sintió temor. Y vemos que aquí se nos dice que el Señor en visión de noche le dice a Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo. Oye, él estaba empezando a predicar cómo era que ya Dios tenía mucho pueblo en esa ciudad. Pero es que precisamente Dios, conociendo quiénes son sus elegidos, le dijo a Pablo, predica de todos modos, que aquí van a haber personas que van a responder afirmativamente al Evangelio, porque ya yo los tengo preparados para eso. Ya a su debido tiempo, en el momento que tú les compartas el Evangelio, esa obra sinergista de Dios va a ser efecto y va a ser aplicado. No sé si alguno de ustedes tendrá un comentario que realizar en este momento para entonces proceder con el comentario que sigue. No sé si el hermano Reinaldo o el hermano Andrés tendrán algún comentario pertinente a lo que hemos estado hablando hasta el momento. Ok, sí, la palabra monergista es una energía o un esfuerzo. Ah, Es una persona quien, quien otorga la energía para la salvación.
quién es el Señor. Y sinergista es combinación, o sea, una cooperación, pero ah, eso es confundir la obra de justificación con la obra de santificación. Sí es cierto que la obra de santificación somos nosotros en obediencia a la palabra de Dios, quienes actuamos y nos encargamos de hacer nuestra salvación, hacerla más y más en obediencia a Dios. Pero la justificación es un acto y es solamente Dios. Y no puede ser que el Señor actúe para salvarnos porque Él tuvo la preconciencia y Él vio algo bueno en el futuro, pero sin Dios nadie puede, nadie es recto. Tiene que ser obra totalmente de Dios. Y en lo que concierne a la obra de evangelismo, sí somos utilizados como instrumentos para que se logre la salvación de esa persona y de la otra aquí en la tierra. Pero eso es obra de la misericordia de Dios mismo. Sí, hermano, ¿me escucha, hermano Reinaldo? Sí, sí, sí. Sí, aquí como que se me apagó la pantalla, eh, pero bueno, vamos a proseguir. Sí, es interesante eso que usted menciona, sobre todo la parte etimológica de los términos, ¿no? Monerges precisamente viene de esas raíces griegas. Mono, que significa uno, y energes, que significa energía, esfuerzo o poder. Entonces es importante que nosotros sepamos que la salvación se realiza o se obra por por una sola parte, que es la parte de Dios, no por ninguna otra, no por ninguna otro ser, es por Dios. Entonces, de manera interesante, el término sinergismo o sinergia viene de esas dos raíces griegas. Sin, que en griego significa con, y energes, es decir, con participación, con dos voluntades o con dos esfuerzos. Entonces, es importante que nosotros veamos aquí el sinergismo divino actuando a favor de el hacer partícipe de la redención a todos sus escogidos. Y es una obra de misericordia porque ningún ser humano es capaz de lograr la salvación. Por lo tanto, hasta eso, que Dios nos haya elegido, que usted haya entendido el Evangelio y haya respondido, es porque Dios tuvo misericordia de usted en un momento en la eternidad y le plació otorgarle ese don.
ese don perfecto. Pero bueno, continuamos con el estudio. Gracias, hermano Reinaldo, por ese aporte. Y vamos entonces a las preguntas de los comentarios. Y dice así, ¿para quién es Cristo? ¿Para quién es Cristo? Compró la redención. Y la respuesta es para un cuerpo de personas que las escrituras describen como su pueblo, sus ovejas, su iglesia, su cuerpo, los elegidos, aquellos que antes conoció, etcétera. Hermanos, importante puntualizar algo. Todos estos términos que están saliendo en la respuesta de esta primera pregunta y comentario están en los textos bíblicos que leímos. Están en los textos bíblicos que leímos. Por lo tanto, la Biblia utiliza esos términos para hablarnos de lo que Él, en su libre y soberana voluntad, favoreció con hacerles partícipe de su redención a través de Cristo. Bien. Segunda pregunta de comentario. Dice, ¿cuántas personas componen ese cuerpo para el cual fue comprada la redención? Y la respuesta, una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Y esto vamos a encontrar precisamente esa expresión en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Es decir, aunque no es toda la humanidad que ha existido, sino que es un grupo selecto, ese grupo selecto es una multitud. Es una multitud que no se puede contar. Entonces, dice, las escrituras enseñan que los elegidos son a un número definido de personas, no la raza humana entera, sino más bien una parte. B, un muy grande número que supera la capacidad humana de contar. Y C, un número desconocido por los hombres, pero conocido por Dios y determinado por Él antes de la creación del mundo. Esto es interesante porque, como bien dice la respuesta en este comentario, que amplía más lo que hemos nosotros leído en los textos bíblicos, y es que no es toda la humanidad, o sea, no es toda la raza humana entera, pero sí es un gran número grande, y que ese número es desconocido para usted, para mí, para el escritor de Apocalipsis, y aún para el que le dio la respuesta a Juan. Pero para Dios no es desconocido, Dios sabe y Dios lo conoce. ¿Algún comentario, estimados hermanos? En esto, toda soberbia se borra. Así es. Es cosa de Dios y a Dios sea la gloria. Y miren, y muchos podrán tomar esto, todo el contenido de la enseñanza de hoy, porque habla de selectividad de parte de Dios, diciendo, pero Dios qué malo, mira tú, solamente escogió un grupo y que el montón de gente se pierda, pero es que lo que nos merecíamos todos, aún hasta los que Él ha escogido, es que pereciéramos todos en condenación eterna. Por lo tanto, el hecho de hacer la obra esta
de hacer partícipe a los que Él compró la redención, es un acto de misericordia. O sea, no podemos acusar a Dios de que Dios es malo, perverso y que no tiene misericordia con la humanidad. Sí la tuvo, porque de toda la humanidad escogió un grupo de gente a la que Él quiso favorecer. Simple y sencillo, hermano. Bien, seguimos. Pregunta número 3. ¿Compró Cristo la redención para todos? Bueno, qué curioso, ¿no? La pregunta esta nos lleva a examinar esa parte. ¿Compró Cristo la redención para todos? Y la respuesta dice, a pesar de que esta idea es bastante popular y no solamente popular, sino muy conveniente para las conciencias humanas, a pesar de que esta idea es bastante popular hoy en día, resulta contraria a lo que la Biblia enseña y además es rechazada con mucha razón por nuestra confesión y catecismo. En lugar de dicha idea, la Biblia enseña que Cristo compró la redención por los suyos, sus ovejas, su pueblo, su iglesia, etc. Cristo no compró la redención para todos. Eso es lo que el ser humano, para calmar su conciencia, porque no puede aceptar de que si no obedece a Dios va a condenarse o está en condenación. Entonces, con esta respuesta que la Biblia nos da y que está expresada en este comentario, se callan las bocas. Cuarta pregunta. ¿Cómo explicamos los textos bíblicos que dicen que Cristo murió por todos? También vamos a prestarle atención, hermanos, a lo que nos responde la Biblia con respecto a esto. ¿Cómo explicamos los textos bíblicos que dicen que Cristo murió por todos? Y la respuesta es, cuando la Biblia dice que Cristo murió por todos, no significa la totalidad de la raza humana, sino más bien todos los creyentes o todos los elegidos. Algunos de los pasajes similares señalan que Cristo murió por todo tipo de pecador, sin consideración de raza o nacionalidad, ya sea judío o gentil. En la Biblia tales vocablos como todos, el mundo, etcétera, no se refieren a cada persona individual en el mundo, como se podrá ver al consultar Lucas capítulo 2, versículo 1, Hechos 19, 27, Marcos 1, 32, Hechos 4, 21 y Juan 12, 19. Vamos a examinar, hermanos, porque tenemos todo el tiempo para hacerlo, estos textos pues que nos están sugiriendo acá. Primera de Juan 2:2. Primera de Juan. Primera epístola del apóstol San Juan. Capítulo 2, versículo 2. ¿Qué dice? Dice, dice, y es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora bien, aquí, como bien dice la respuesta, dicen que, bueno, Cristo murió por todo tipo de pecador, sin consideración de raza o nacionalidad, ya sea gentil o judío. Pero es que aquí, hermanos, precisamente murió por los pecados de todo el mundo, pero es que de todo el mundo Dios ha tomado un grupo selecto. Es un todo relativo. Y es como la expresión mundo que aparece en Juan 3:16 también cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y creo que en semanas anteriores el hermano Reinaldo estuvo explicando esto. Esto es el mundo de los elegidos, no el mundo
el cosmos, el universo total. En Lucas capítulo 2, versículo 1, Lucas 2:1, ¿qué dice? Lucas 2:1 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Cualquiera lee esto y dice, oiga, Augusto César tenía potestad en todo el planeta, pero no es la realidad de lo que históricamente sucedió en la época del Imperio Romano. Ahí se estaba refiriendo precisamente al mundo romano. O sea, Augusto César mandó a que promulgaran un edicto de empadronamiento en todo el mundo romano. Y eso fue lo que ocurrió. De hecho, José y María, porque posteriormente se empieza a narrar el nacimiento de Jesús en este texto, en este capítulo, José y María venían de Galilea, y Galilea era parte del Imperio Romano en esa época. Y por ser de la familia de David, ellos tuvieron que ir a Belén, de donde era David, a ser censados como parte de la familia de David. Pero aquí el término mundo no se refiere a todo el planeta, porque el Imperio Romano tampoco llegaba a cubrir todo el planeta. Es el territorio que históricamente nosotros sabemos que ocupa. En Hechos 19:27. ¿Qué dice Hechos? Capítulo 19, versículo 27. Bueno, lo leemos a continuación. Y dice, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a descreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Miren, este texto está en relación al alboroto en Éfeso que se dio porque, bueno, la predicación de Pablo trastocó la vida de mucha gente, las impactó, y en este caso los que fabricaban, perdón, templecillos de Diana, veían que con la predicación de Pablo iba a desmejorarse su negocio de fabricación y venta. ¿Por qué? Porque Pablo decía que había muchas cosas que eran llamados dioses que no eran dioses. Entonces se alborotó el avispero. Y ahí fue donde ellos dijeron que el peligro era que comience a ser destruida la majestad de aquella, es decir, de Diana, de los Efesios, a quien venera toda Asia y el mundo entero. Miren, primero que nada, Diana era venerada en Éfeso. Éfeso era una ciudad que estaba en la costa de lo que era la provincia romana de Asia o Asia Menor, que hoy es el país de Turquía. Pero no necesariamente se veneraba en toda Asia. Era en Éfeso. Y dice, y el mundo entero, miren, fuera de los contornos del entorno del Imperio Romano, no se conocía esa deidad. Por lo tanto, aquí también estamos viendo que el todo y el mundo es un término de tipo relativo. Y bueno, y los otros, Marcos 1:32, 4:21 y Juan 12:19, también nos hablan de mismo. Vamos a explorarlos también, porque es importante que entendamos por qué nosotros explicamos y entendemos que el todo de la Biblia no se refiere a toda la humanidad, sino al todo de los redimidos de Dios. Entonces, Marcos 1:32. Marcos 1:32, ¿qué dice? Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Ese todo
los que tenían enfermedades, y todos los endemoniados eran los de esa región, o los de esa villa, o los de esa aldea. No eran todos de todas partes del mundo. O sea, eran los que en ese momento estaban enfermos y se había detectado que estaban endemoniados, bueno, se los traían a Jesús. ¿Y Jesús qué hacía? Los sanaba y los liberaba. También Hechos 4:21. Hechos 4:21 dice lo siguiente. Hechos 4:21 dice, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. ¿Quiénes eran los todos que glorificaban a Dios por lo que se habían hecho? Bueno, eran los que estaban orando por Pedro y Juan, que habían sido encarcelados. No, esta glorificación de Dios no fue hecha por los ancianos en el Sanedrín o en el concilio, que estaban tratando de ver cómo dañaban a Pedro y a Juan. No fue hecha por toda la nación o por todo el imperio romano, fue refiriéndose a todos discípulos del Señor que estaban orando para que el Señor liberara a Pedro y a Juan de la cárcel. Eso es lo que se refiere ese todo, todo relativo. Y por último, Juan 12:19, Juan 12:19 que dice, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Y esto era cuando Cristo estaba entrando de manera triunfal encima de un pollino a la ciudad de Jerusalén. Los fariseos dijeron que el mundo se va tras él. No, era el mundo de manera extensiva y completa. Era el mundo de los que habían concurrido a ver a Jesús entrar en Jerusalén. Entonces, habiendo dicho todas estas cosas y habiendo puesto en el tapete estos textos que nos hablan, entonces, ¿cómo explicamos los textos bíblicos que dicen que Cristo murió por todo? Bueno, hablando de que ese todo, mis estimados hermanos, es un todo relativo. Todo relativo. No es un todo literal. ¿Algún comentario, hermanos? Y hablando de Juan 3:16, uno puede ver el contexto y aún dentro de Juan 3:16, que es algo que habla acerca de de por lo menos dos grupos. Son los que van a ser salvos y aquellos que ya están perdidos si lo creen. Y porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que son los que creen en Jesucristo y que no se pierden. Hay quienes se pierden. Entonces, el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así es, exactamente, hermano. ¿Qué más queremos? Como dice, como decimos a veces en nuestro argot popular.
mejor que esa explicación se daña. Es así, así mismo es, hermano. Interesante, porque ahí se está refiriendo al mundo de los redimidos y por eso los amó. Como que se me trabó la lengua. Y vemos eso también en el capítulo 17, versículo 9, cuando Jesús ora por aquellos que compró. O sea, él ora por lo que el Señor le dio. Jesús está expresando amor y misericordia por lo que el Señor le dio, que son del Señor y que Él ruega por ellos. Y miren el contraste. No ruego por el mundo. El Señor no les dio el resto del mundo para que rogara por ellos, para que los amara y para que le hiciese extensiva esa redención. Hermanos, digo que si nosotros vamos a la Biblia, no vamos a encontrar ningún rastro de universalismo ni de sinergismo en cuanto a esto de que Dios nos dé su salvación y que nos haga aplicación de su salvación en el momento adecuado en que se tiene que dar. Bien, quinta pregunta, dice, ¿es correcto decir, Dios ha dado a todos la oportunidad de ser salvos y podemos aceptarlo o dejarlo? Esta pregunta da la, o tiene la intención como de dar la oportunidad a que el ser humano elija. Bueno, el ser humano tiene esa potestad de elegir. O sea, entonces, por eso se hace. Es correcto decir que Dios le da oportunidad a todos. Bueno, uno es el que lo acepta o lo deja. Y la respuesta que dice, no existe tal cosa como la oportunidad en el plan revelado en la Biblia. La redención de Cristo es aplicada y veamos las palabras resaltadas, cierta y efectivamente a todos aquellos para quienes fue destinada. Esa oportunidad, y vamos a tomarla de manera positiva, se aplica de manera cierta en lo que él escogió, pero no hay certeza de esa oportunidad en los que él no escogió. Es más, vamos a tomar nuevamente la palabra oportunidad. Esa oportunidad se da efectivamente, es decir, se logra en aquellos que él escogió y cuya redención compró, pero no se efectúa en los que no él escogió. Entonces, no es correcto decir que Dios da oportunidad a todos de ser salvos y que, bueno, está en uno aceptarlo o dejarlo. Es totalmente antibíblico eso, mis estimados hermanos. Y por último, pregunta número 6. ¿Cómo aplica el Espíritu Santo la redención de Cristo a los elegidos? Esta pregunta es importante porque toda esa acción que hace Dios de manera monergística la hace a través de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. ¿Cómo aplica el Espíritu Santo la redención de Cristo a los elegidos? Y la respuesta dice, capacitándolos en un momento en particular de su vida a creer en Cristo en conformidad al Evangelio. La palabra capacitándolos es importante porque nos hace capaces a los que creemos. ¿Por qué? Porque de manera natural el ser humano es incapaz de creer o de aceptar el mensaje del Evangelio. En la epístola a los Corintios, creo que en el capítulo 2, si no recuerdo mal,
se habla de que dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Déjenme buscarles el pasaje, creo que el capítulo 2, creo que es el capítulo 2 de Primera de Corintios. Hermano, ¿Cómo usted dice recuerda, ¿verdad? cómo dice el Ah, pasaje? ¿Cómo dice el pasaje? dice el pasaje que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son la cura y no las puede entender. Primera de Corintios 2:14. Mire, pues, y lo tenía aquí mismo, hermano, y no lo puedo ver, fallando la vista. Pero sí dice, pero el hombre natural no percibe, o sea, es que él no percibe porque no es capaz, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. De manera natural, física, el ser humano es un completo inepto de creer en Cristo en conformidad al Evangelio. Miren, voy a poner un ejemplo que es un ejemplo físico. Conocemos lo que es la intolerancia a la lactosa, ¿verdad? La intolerancia a la lactosa es aquella, el problema que tienen muchas personas que cuando toman leche lo expulsan, o sea, hay un rechazo en su sistema gástrico y muchos hasta vomitan, o si no, los lleva a evacuar vía heces fecales, eso. Y ¿saben por qué está esa intolerancia? Porque ese individuo nace sin una enzima, o sea, tiene incapacidad enzimática. ¿Y cuál es la enzima? La enzima se llama lactasa, que es aquella que desdobla la molécula de lactosa y la va haciendo monómero, es decir, que la va convirtiendo en eh, unidades sencillas de azúcar, ya sea glucosa, eh, fructosa, galactosa, etcétera. Pero la lactosa es un azúcar compuesta, ¿verdad? Entonces, el ser humano tiene, ese ser humano que tiene intolerancia a la lactosa, tiene esa incapacidad física. Bueno, en el ámbito de estas cosas, el ser humano es un completo incapaz de creer en Cristo conforme a como el Evangelio lo plantea. ¿Quiénes son los que obtienen fe? Los que Dios capacitó. ¿Cómo? Dándole fe. Sí, ¿cómo? A través del Espíritu Santo. Hermano Reinaldo, iba usted a comentar algo. Sí, aquí en Mateo 20, hablando de los obreros de la viña, el dueño llama a unos, llegan primero, después llama a otros más tarde y otros más tarde y otros a la 11ª hora, pero dice aquí que algunos se quejaron de que se nos dio igual paga por nuestro sudor del día, pero el dueño dice al final, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Muchos son llamados, es verdad que el llamamiento general de Dios es a toda la humanidad, pero escogidos que posteriormente manifiesten esa recepción con agrado y tal cual como la Biblia los muestra, son pocos.
Y eso pues precisamente porque el Espíritu de Dios los ha capacitado para eso. Bueno, interesante todo este tema, hermanos. Solamente queda en nosotros eh, repasarlo. Estos son como las clases que se nos brindan en las escuelas o en las universidades. Si usted no lo repasa posteriormente en la clase dada por el profesor, esto no queda fijado en nuestra mente y en nuestros casos. Dice la pregunta número 59 del Catecismo Mayor de Westminster: ¿quiénes son hechos partícipes de la redención a través de Cristo? Y la respuesta entonces: la redención es ciertamente aplicada y eficazmente comunicada a todos aquellos para quienes Cristo la ha comprado, quienes a su debido tiempo son capacitados por el Espíritu Santo para creer en Cristo de acuerdo al Evangelio. El Señor nos bendiga a todos. En verdad que sí. Estoy viendo que tengo una incapacidad de prender la cámara. ¿Qué habrá pasado? Dios solo sabe. Dios solo sabe. Voy a tener que revisar esto posteriormente. Bueno, hermanos, ha sido en verdad que un placer poder compartir con todos y que estemos reunidos a través de Zoom. Nosotros tres también pues compartiendo este estudio bíblico de la palabra del Señor. Recordemos a los que nos escuchan que este es un estudio bíblico que se realiza por los hermanos que componemos la Iglesia Presbiteriana Reformada en Panamá. Aquí en Panamá estamos ubicados en la provincia de Panamá Oeste, distrito de Arraiján, corregimiento de Bacamonte, en la casa M348 de la calle 16 del Tecal, los cuales estamos muy contentos de recibirle en el momento que usted pues quisiese compartir con nosotros la palabra del Señor. Así que les esperamos a los que nos están escuchando a través del Facebook Live y viven en Panamá. Quisiéramos en algún momento poder contar con su visita en medio nuestro. Mi estimado hermano Reinaldo, ¿nos podrá usted dirigir en oración para cerrar pues esta sesión en la noche de hoy? Oremos. Padre Santo, gracias por abrir a nuestras atenciones la palabra de Dios. Gracias por el instrumento del Catecismo Mayor de Westminster, que nos ayuda sistemáticamente a ver las verdades de la palabra de Dios. Gracias, Padre, por tu obra. Tú eres el que nos salvas, tú eres el que nos has encontrado, tú eres el que nos capacitas para tener ojos para ver, oídos para escuchar y entender la palabra de Dios. Gracias por la obra del Espíritu Santo para darnos un corazón nuevo, un corazón dispuesto a que penetre el amor de Jesucristo y que juntos con otros cristianos sepamos darte todo el honor y que gozosos entremos a tu reino celestial. Gracias, Padre. Bendícenos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, estamos despedidos. Que el Señor nos bendiga a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, y que nos permita pues poder descansar para mañana seguir pues en lo que el Señor haya preparado para nosotros vivir. Dios le bendiga. Nos vemos Dios mediante el domingo. Bendiciones.
Bendiciones. Amén. Bendiciones. Bendiciones, Andrés.